quiero que nos cuentes, Tony, también a nivel mental. Eso, precisamente, cómo tú estabas afrontando toda la parte previa, porque al final estás preparándote para un récord del mundo, y cómo afrontar la parte posterior también cuando lo logras. Eres una persona súper, mega, ultra meticulosa, eres muy obsesivo, te pones muy nervioso previo a estas cosas, pensando que siempre te dejas algo para los viajes, vienes con 800 maletas, lo quieres llevar absolutamente todo, es increíble. Entonces, que la gente conozca un poco más la parte de Tony mental, interna, porque una de las cosas que siempre hemos dicho es que más que el físico y la genética que tienes, lo que mejor tienes es la cabeza. Cómo compites, cómo te sabes sobreponer a todo esto, y que aunque salga un campeonato mal, volvemos más fuerte y sirve para eso. Y la gente se viene abajo. Cuando tú tienes un rival que ha hecho ya 3:40 entrenando y tú lo máximo que has hecho son 3:15 o 3:17, y aún así ir para allá, competir y comértelo y creértelo, eso no es fácil. Exacto. Esos del 25 que hemos hablado antes, que hicimos entrenando, literalmente después de hacerlo, me llevé 5 minutos llorando, literalmente. Y una de las partes por la que, sin duda, yo ya no es por el peso. O sea, es un número que verdaderamente ya esos 3,25 son 6 rojos con un cierre. Y esa parte, yo es algo con lo que había soñado mucho tiempo a nivel de que yo hago un trabajo de visualización y normalmente casi todas las noches antes de ir yo visualizo en mi cabeza haciendo una sentadilla con un peso que quiero lograr. Ese peso llevaba mucho tiempo en mi cabeza. Y no solo eso, sino que ya lo había puesto en la barra y lo había fallado. Me había lesionado con ese peso también, lo he fallado. Es algo que a mí personalmente, no solo personalmente, sino también competitivamente, me acarreó mucho dolor de cabeza, a nivel de que me hicieron lesionarme, mm, ya te digo, me hicieron pasar malos ratos, pues entonces siempre, aunque intentemos separar la parte de lo competitivo con lo personal, cuando estamos a tanto nivel es prácticamente imposible. Entonces, lo que te ocurre entrenando te lo llevas a casa. Entonces, para mí eso, estar lesionado, no tener el máximo nivel, para mí eso, ya como ha dicho Rubén, soy alguien muy, muy, muy obsesivo y alguien muy exigente conmigo mismo. Entonces, llorar no fue por el peso, simplemente fue por todo eso que a mí me había acarreado. Una liberación. Liberación, es como por fin. Y encima que salgan así, como con margen. Vamos a por esos 3,30. Entonces, esa preparación mental para mí es súper importante a nivel competitivo, porque sin duda yo creo que soy alguien competitivo en todos los deportes y a nivel de que a todo me gusta ganar y entonces eso ya cuando lo expresas en algo que dedicas tanto tiempo es muy importante. Para mí, cuidar todos los detalles es muy importante. Como ha dicho Rubén, yo soy de Sevilla, pero Rubén es de Huelva y nos vemos mucho. E incluso para hacer cualquier entrenamiento que yo tenga que hacer, y aunque sea lo más liviano del mundo, yo por ir a casa de Rubén voy súper preparado. Si llevo ropa para 2 semanas y voy 2 días. Normalmente suele lo que suele ocurrir. Para entrenar yo llevo todo, nunca se me olvida nada. Y siempre, antes de una competición, pues eso se multiplica. Es como voy a este sitio, necesito llevarlo todo. Bueno, recuerdo como en este campeonato además, que yo no sé, una maleta me dio, pues yo pues llevaba facturado una maleta de 20 kilos y dio la maleta 20 cero. Y después llevaba una maleta de mano que tenía que pesar 10 kilos máximo y cuando la pesé en una máquina que había por allí, pesaba 17 kilos. Menos mal que no me la pesaron. O sea, aquello fue increíble, llevaba todo. Entonces, pues eso, siempre es algo que necesito llevarlo todo y a nivel de que tengo que estar preparado para eso. O A sea, nivel de que tú, Tony, la gente vea un poco también todo. Tú cuidas la dieta, visto te la llevas, cuidas mucho y priorizas mucho el descanso. Cuanto más puedas dormir, muchísimo mejor. Eh, Cuando has estado en esta reparación ha sido muy diferente para ti, que tú sabes que yo te lo he notado, sobre todo a nivel mental. Tenía mucha necesidad de que saliese bien, sí o sí, y querías controlar cualquier detalle hasta el punto de que estábamos hablando de que estaba el verano de por medio, y eso todo lo que supone de quedar para ir a la playa, de muchas cosas de que no has hecho planes, que has dejado de lado con tal de lograr el objetivo, que parece que pueda ser que alguien diga eso no va a afectarte, eso no tiene nada que ver, tal y cual, pero
cuántos planes me ha dicho a mí mismo, me ha rechazado que no me había hecho nunca, fuera parte ya del gimnasio, o no querer salir de X zona o X ambiente. Muchas veces eso te ha supuesto algún tipo de estrés. ¿Lo has hecho controlado o crees que te ha venido bien o incluso te ha podido llegar a venir mal? Pues como comentamos, es cierto que esa parte de a nivel mental, cuando ya sabes que vas preparando algo, necesitaba eso, necesitaba pues cuidar todo, porque además sé lo que es que una preparación vaya bien y acabe mal. Entonces, intentas cuidar todos esos detalles que puede Y ser que apartarte. exacto, y apartarte. Bueno, de hecho, a veces hemos tenido que llegar enfado porque Rubén me ha propuesto hacer un plan y le he dicho que no. Y bueno, al fin y al cabo, al principio no lo entiende, aunque después lo acabas entendiendo. Pero es como, Tony, no te va a pasar nada. Y yo, me da igual, o sea, no voy a ir. Y sé que, bueno, pero es algo que, como cualquier amistad, muchas veces pues tiene roce, pero al fin y al cabo son tonterías porque acabas entendiéndolo, porque estoy muy enfocado en eso. Y es cierto que, por mi parte personal, yo esas cosas las hago tranquilo. Yo sé decirte que no y eso a mí no me va a suponer nada detrás porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Sé es lo que quiero hacer en ese momento. Pero tú Entonces, mismo te has autoimpuesto mucho más presión en esta preparación que en otra. sí, sin duda, sin duda. O Y eso es una sea, cosa que te tenía tenso. ya, claro, yo cualquier cosa que me decía, no. Antes era el no y después ya veremos. Pero siempre por delante iba el no para ver si estudiaba todas las variables que podían ocurrir en ese plan. Exacto. Eso Y es algo que después, tu tío Víctor te entiende perfectamente porque lleva haciendo toda la vida. yo me entreno a Rubén, pero cada día me parezco más a Víctor. Sí, sí, sí. Totalmente. Cada día más ermitaño, cada día más extremista, cada día peor. Y yo recuerdo que incluso a veces le pregunté, cuando me ha dicho algo Rubén, iba a preguntarle a Víctor, mira que me ha propuesto Rubén. ¿Tú crees que es normal? Ahora, eso sí, ¿eh? Luego tenía programado un viaje para irse a Ibiza después del campeonato, que no pudo ser, pero ahí estaba, ¿eh? No sé, pero estaba programado. O sea, Eso es, todo este estrés tenía que desembocar en una fiesta. correcto. Claro, Que todavía no ha desembocado, que todavía no ha desembocado. pero ahora no puede ser porque competimos en 2 semanas. Correcto, exactamente. Se ha juntado, ¿era eso o nada? ¿Era Claro, liberarlo ahí o se acabó? no había otra fecha. Ya tocaba preparar la siguiente. Pero sí que es verdad, Tony, que ya la parte obsesiva, la parte genética, la parte tal, pero un mensaje que si te preguntasen, porque cuántos chavales hay que, uno, mira, me encuentro con chavales que después del campeonato mundial me decían que no van a llegar a eso y se han autoimpuesto una presión increíble y que a lo mejor en algún momento se han visto que podrían y después de ver esos números se han venido abajo, o hoy mismo en una ponencia nos decían que cómo lidiar con la frustración después de ver como tanto sube el nivel, ya no vas a ser capaz de alcanzarlo porque antes era un poco más factible porque no había tantas personas compitiendo o no subían tanto nivel y tú te has chocado muchísimo, como hemos contado en el podcast, que te has chocado muchísimo cosas que no han dependido de ti como lesiones, como decisiones de jueces, como preparaciones, qué tal, y siempre luego tienes la oportunidad de la redención, ¿no? Es cierto. Es una pregunta que nosotros le hacen a ti y me la hacen muchísimo. O sea, la de qué, como atleta, ¿qué me transmitirías tú de cara al entrenamiento? Y para mí la frustración nunca llega. Yo sé que voy a competir y sé que hay gente, por ejemplo, en el caso de Clement, gente que me saca 100 kilos de total. Y yo para mí eso no me supone, o sea, eso para mí solamente es una motivación. O sea, a mí eso nunca me hace ir a menos, me hace ir a más. Si esta persona me va a sacar 50 kilos en banca, tranquilo que ya me encargaré yo de ganarle en sentadilla. O sea, pase lo que pase. Sé que a lo mejor no está en mi mano hacer 220 de banca, pero sé que sí me puedo preparar para hacer esto de sentadilla. Eso es lo que ocurrió. O sea, para mí eso es Entonces, intentar controlar lo que puedas, ¿no? Digamos, en ese aspecto, una de las principales cosas que nos tenemos que quedar. Si tú hay algo con lo que no puedes controlar, pues intenta mejorar lo que está en tu mano y lo que sí puedas. Pero la parte cuando tienes ese batacazo que te pueda generar algún tipo de frustración, porque al final tú eres muy competitivo, Víctor lo es, yo lo soy, cuando vemos un rival lo que queremos es superarlo, nos motiva aún más, nos vamos endemoniados mucho más a entrenar, que cuando estamos tan tranquilos y no tenemos nada, nos enviamos vídeos, nos picamos, ok. Pero cuando tú te has dado un batacazo compitiendo, ¿qué era tu pensamiento? Y sé sincero. Verdaderamente, creo que lo he dicho antes, y cada vez que me sale mal una competición, solo pienso en la siguiente. O sea, yo pienso que incluso cuando vengo de una competición
mala o de un mal resultado, esa preparación suele ser el doble de exigente que la anterior. O sea, si la de antes era exigente, si yo fallo, la siguiente va a ser el doble de exigente. O Con lo sea, cual estamos hablando borrón y cuenta nueva. O sea, lo que hablamos de nuevo, ¿qué es lo que puedes controlar? Esto ya no lo puedo controlar, vamos a analizar los errores y se acabó, pero ya enfocado en lo siguiente. sí, además recuerdo perfectamente algo que tengo marcado en la mente, es el absoluto ese que quedé cuarto, que fue mi debut en... Recuerdo que lo primero que hice era más llegar al hotel, bueno, estuvimos en una casa, fue contar las semanas que quedaban para el Mundial. Me fui con mi medalla de plata en sentadilla y lo primero que hice fue contar las semanas y decirle a Rubén, quedan tantas semanas, vamos a planificarlo. De hecho, bueno, es una cosa que también me pasa a mí cuando también nos hemos dado algún batacazo y visto también en algún internacional o lo que sea. Lo primero que queríamos era, para quedarnos tranquilos, es hablar con nuestro entrenador y decir, vale, ok, no pasa nada, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Y qué es lo que puedo ya estar en mi mente para que no esté en ese pasado que ha ocurrido o en ese mal resultado o en lo que haya pasado, sino que estar ya en el futuro y en ver qué podemos estar ya trabajando, en qué vamos a mejorar para la siguiente? Y eso es una cosa que creo que marca muchísimo la diferencia en deportistas de alto nivel, en ir eso paso a paso, por supuesto, pero cuando algo sale mal, ya estamos pensando en qué podemos hacer y en seguir y que no hay ningún tipo de problema, ningún drama y este deporte te da muchísimas oportunidades de volver a resarcirse, ¿no? Sí, una de las cosas que me acabo de acordar que tú estabas hablando es cuando fuimos a competir al europeo, que recuerdo cómo salí con los dos pulgares y al día siguiente estaba diciéndote, Rubén, vamos a entrenar en un sitio que recuerdo que digo, vamos a hacer, y fuimos a un sitio allí en Suecia que fuimos con todos los italianos y fuimos, y yo Un poco de recuerdo pecho, ¿no? que estoy haciendo pecho y jalones, que yo estaba intentando esquivar, hacer los ejercicios donde Rubén no me viera, porque yo no sé cuántas series estaba haciendo allí. Te pusiste a hacer jalones, te pusiste la espalda, me decías, Rubén, ¿cómo me he puesto fino, me he puesto fino. Y yo lo que quería ya simplemente tener esa sensación. Y eso es lo que me refiero. Eso es lo que hablamos de lo que puedas controlar. Al final se trata de eso. Y enfocar tu mente en algo que sabes que te va a hacer más feliz y que te va a poder, digamos, aportar más que enfocar tu mente en autodestruirte. Total. Sí, sí. Bueno, Tony, última parte, y es lo que hablamos de cómo entrenabas tú antes y cómo entrenas ahora, porque me viene perfecto, recuerda perfectamente lo que te dije cuando venimos del europeo en el avión, ¿verdad? Y en esto que estamos hablando de enfocarte en lo siguiente, estábamos Tony y yo sentados de vuelta después del Campeonato de Europa y dijimos, esto hay que darle un cambio de vuelta, un cambio de marcha, así que a partir de ahora, Tony, vas a entrenar 6 días. Y yo, sin duda, o sea, imagínate esto una conversación en un avión, a 10.000 metros de altura, allí te cogen, vamos, allí te cogen como quieren. Y recuerdo como me dice Rubén, Tony, vamos a entrenar 6 días. Y yo lo miro y le digo, por supuesto, lo que haga falta. Miro hacia la ventanilla, hago cálculo, lo vuelvo a mirar y le digo, no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero es que fue buenísimo porque fue literalmente así. Oye, Tony, esto tenemos que hacer algo. Creo que estás preparado ya. Hemos venido a entrenar en 2019 4, ahora en 2020-21 hemos entrenado 5 días. Has ido respondiendo bien, tienes las condiciones socioeconómicas para poder hacerlo, pero ahora creo que vamos a meterle una marcha más. Veníamos de estar aprendiendo con Víctor todo lo que supone todo esto, de entrenar más y demás. Oye, si Víctor puede hacer 12 sesiones, tú vas a poder hacer simplemente 6, ¿verdad? Y se lo propongo y me dice el tirón, perfecto, Rubén, sin problema ninguno. Se da la vuelta y se puso blanco, empezó a pensarlo y mira, cuando empezó a ver la distribución y empezó a ver todo, dice, esto no lo tengo yo tan claro. ¿Cómo que 6 días? Porque una cosa importante, Tony, cuéntanos que la gente se cree que tú vives por y para el Power, pero tú tienes trabajo, tienes estudios y tienes muchas cosas que hacer, y más en esta última época, de hecho, que has estado levantándote muy temprano y eso ha supuesto también un cambio respecto a cómo venías antes, que hacías lo que querías sin ningún tipo de problema. Cuéntanos ahora, porque antes te saltabas las clases para poder ir a competir o a entrenar y no tenías ningún problema, pero ahora la vida ha cambiado, la vida adulta. Yo creo que las dos preguntas más claras que me hacen las personas cuando me conocen, no por Instagram, sino en persona, es que parezco, que soy más alto de lo que parezco y que yo pensaba que era un niño. O sea, que solamente que, vamos, que me lo pagaban todo. Y es cierto que no. O sea, sí que soy más alto, pero que no soy un niño. Entonces, es cierto que cuando yo esas primeras veces que competí en 2019, estudiaba y, bueno, saltaba las clases para ir a entrenar y tal, pero después de eso, todo cambia, no solo estudio, sino que también trabajo. Entonces, tienes que compatibilizar estudio,
trabajo y entrenamiento. Y entonces hay momentos en los que te tienes que despertar a las 8 de la mañana para ir a entrenar, porque después empezar a tener clases por la tarde. Tenía que irme a entrenar temprano, comer, encima a estudiar hasta, o sea, a clase hasta las 10:30 de la noche, entrenar, dormir y volver a empezar. Y cuando estabas con las prácticas también que te llamaban de noche. Después hubo una época, eso fue la primera época, después hubo una época en la que estudiaba y trabajaba y además tenía que entrenar, porque encima estaba de práctica, entonces ¿qué ocurría? Pues que tenía que estudiar, entrenar y además estaba yo, bueno, yo he estudiado náutica y transporte marítimo y estaba haciendo las prácticas en un remolcador. A nivel marítimo puede llegar un barco en cualquier momento. Entonces, pues había momentos en los que me llamaban por la noche, me decía que tenía que ir en ese momento al remolcador. Entonces, pues imagínate, después de entrenar y después de estar estudiando, ir a trabajar por la noche. O sea, aquello era una locura. Fueron momentos bastante difíciles y que al fin y al cabo vas sacando poco a poco, pero son momentos en los que esos momentos lo pasa mal, Y sin que duda. viene de un cambio, que al final supone un cambio. No es lo mismo estar entrenando por y para esto a que de repente tengas que meter ese estrés adicional, dormir menos o lo que sea. Porque al final, si tú desde que empezaste en el Power has tenido ese nivel de vida, es diferente. Pero cuando supone ese cambio, es una cosa completamente diferente, ¿verdad? Has visto, por ejemplo, cuando tú trabajabas también con la parte de los entrenamientos personales, el estrés que te puede suponer o el no tener tu día a día estructurado como tú quieres, en fin, cambia mucho. Y Claro, sobre todo esa variabilidad de horarios, tío, que es que te vuelve loco. Yo me acuerdo, Tony, que había días que tenías que hacer los accesorios después, porque te habían llamado entre medias. Eso al final, que cada día sea diferente, es complicado. Cuando eres una persona organizada y tus días son más o menos parejos y de repente ya no es que no sean parejos, sino que no es que te cambien los horarios, es que cada día es diferente. Si cada día es diferente, es una puta locura, tío, para organizarte. y además mucho estrés a nivel de que llevas para adelante estudio, llevas para adelante trabajo presencial a nivel de que, bueno, yo ayudo a mi padre en su empresa y después también, pues, empecé a trabajar online, empecé a llevar asesoría de entrenamiento y eso que ocurre, porque si sumas a que si estás en casa, estás estudiando o respondiendo mensajes de asesoría, si estás en la oficina, estás trabajando, si estás estudiando, o sea, si estás, perdona, entrenando, estás entrenando. Después llegas a las 11 de la noche, te acuestas y vuelves a empezar. O sea, tienes 10 días en los que no tienes un minuto, o sea, tienes solamente descansa cuando estás en la cama. Si no, no descansas mentalmente. Eso es difícil. Que al final, el camino, digamos, que se cree todo el mundo que es muy fácil y todo el mundo tiene una vida aparte, todo el mundo tiene épocas, hay lesiones, hay problemas, hay estancamientos, hay trabajo, hay cambios y aún así, por eso decimos, aún así se pueden lograr las cosas. Lo que pasa es que hay que tener muchísima disciplina y muchísima constancia. Sin duda. Es algo muy importante lo del tema de la disciplina y la constancia. Y no solo para subirlo a una publicación de Instagram. Yo tengo una disciplina y una constancia increíble por Instagram. Pero Claro, después te encuentras de fiesta y dices tú, qué disciplina y qué, y qué leche. Entonces no tiene. demuéstralo. Sí, sí, así es. Claro, exacto. Mucha gente se llena la boca de hablar de disciplina y de constancia, pero después ves que no. Cuando, por ejemplo, yo para mí, yo me creo que soy una persona disciplinada y constante, o sea, tú no puedes venir a decirme que estás todos los viernes de fiesta que eres disciplinado y constante. No puedes utilizar la misma palabra que yo. O sea, eso es imposible.